A veces, el momento más bajo de tu vida se convierte en la puerta de entrada a algo que nunca imaginaste posible. En 1887, una mujer llega a un remoto rancho de Wyoming sin nada más que la ropa que lleva puesta y un hambre que va más allá de su estómago vacío. Se arrodilla ante la puerta y suplica que le den trabajo, cualquier trabajo. El hombre de las montañas que vive allí es una figura solitaria, acostumbrada al silencio y a su propia compañía. En lugar de rechazarla, le hace una simple pregunta. ¿Cuidarás de mis caballos? Solo es un trabajo cuidando animales, un techo sobre su cabeza y comidas calientes. Pero a veces los actos de misericordia más pequeños lo cambian todo. ¿Qué sucede cuando dos almas solitarias encuentran un propósito en la presencia del otro? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial para ti. La puerta se erigía como un centinela entre dos mundos. A un lado se extendía la vasta vacuidad del territorio de Wyoming, azotado por el viento e indiferente. Al otro, un estrecho camino de tierra serpenteaba entre pinos y álamos hacia un conjunto de edificios desgastados por el tiempo que parecían crecer de la propia montaña. Sarah Hartwell apoyó las rodillas en la tierra fría mientras se agarraba a los toscos listones de madera, con la frente apoyada contra la madera blanqueada por el sol. Llevaba casi una hora arrodillada allí. Su vestido de viaje, que en otro tiempo había sido de un respetable color gris paloma, le colgaba como un sudario. La tela estaba rasgada en el dobladillo, manchada de barro y del polvo de 1000 kilómetros. Sus manos, que antes eran suaves y aptas para sostener tizas y libros, estaban llenas de ampollas y callos. Las uñas estaban rotas, bordeadas de suciedad que ya no tenía fuerzas para limpiar. Su cabello oscuro, ahora salpicado de canas prematuras a los 32 años, se había soltado de las horquillas y le caía en mechones lacios alrededor de la cara, demacrada por el hambre y aún más endurecida por la decepción. 2 años. Habían pasado 2 años desde que era la señora de Sarah Hartwell, esposa de un maestro de escuela y miembro respetado de la Sociedad de Filadelfia. 2 años desde que Thomas se desplomó en su escritorio, con el corazón destrozado a los 41 años. 2 años desde que descubrió que su socio había malversado todo, dejándola con deudas que nunca podría pagar y una reputación mancillada por su asociación con el fraude. La Filadelfia que había conocido le cerró las puertas. La junta escolar expresó su pesar. Las damas auxiliares encontraron razones para no estar disponibles. Incluso su propia hermana, casada con un banquero, sugirió que sería mejor que Sarah se mantuviera alejada durante un tiempo. La vergüenza, ya se entiende. Los rumores. Así que se había ido al oeste, persiguiendo la vaga promesa de un nuevo comienzo y un nuevo inicio del que todos hablaban, pero que pocos encontraban realmente. Había trabajado como costurera en Chicago hasta que la fábrica cerró, como modista en Omaha hasta que las insinuaciones del propietario se volvieron demasiado insistentes, como criada en Cheyenne hasta que el hijo de la familia la acorraló en la despensa y su madre la culpó del incidente. Cada trabajo perdido, cada ciudad abandonada le quitaba algo. Primero el orgullo, luego la esperanza y finalmente la creencia de que se merecía algo mejor que eso. Arrodillada en el suelo, suplicando trabajo a un desconocido. El sol había pasado su cenit cuando finalmente oyó pasos, botas pesadas sobre suelo duro, moviéndose con el ritmo mesurado de un hombre que no tenía ningún sitio urgente al que ir. Sarah mantuvo la cabeza gacha, incapaz de soportar ver el rechazo en otro rostro. «Llevas ahí un rato». La voz era grave, áspera por la falta de uso, con un acento que delataba años en las montañas. No desagradable, pero tampoco especialmente acogedor. Simplemente constataba un hecho. «Sí, señor». La voz de Sarah apenas era más que un susurro. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. «Busco trabajo. Cualquier trabajo. Sé cocinar, limpiar, remendar, lo que necesite. No pido mucho, solo comida y un lugar donde dormir. Míreme». No era una petición. Sarah se obligó a levantar la cabeza, entrecerrando los ojos contra el sol de la tarde. El hombre estaba al otro lado de la verja y, por un momento, pensó que podría ser un oso que había aprendido a caminar erguido. Medía más de 80 metros
Era ancho de hombros y pecho, y tenía unos brazos que tensaban la tela de su gastada camisa de franela. Su rostro era como cuero curtido, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, enmarcado por una espesa barba salpicada de canas. Su cabello, castaño oscuro, casi gris, le llegaba más allá del cuello. Podría tener 40 o 50 años, o cualquier edad entre medias, pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Eran de un gris pálido como el cielo invernal, y la observaban con una intensidad que le hacía querer apartar la mirada. No eran ojos crueles, sino evaluadores, que la analizaban. ¿Huyes de algo o corres hacia algo? La pregunta la sorprendió y la llevó a ser sincera. ¿Ambas cosas? ¿Ninguna? Ya no lo sé. Algo se reflejó en su rostro. No era exactamente una sonrisa, sino una expresión más suave. Me llamo James McKenna. La mayoría me llama Oso. Sarah Hartwell. ¿Sabes de caballos, Sarah Hartwell? Ella se detuvo pensando en los caballos de tiro que su padre había tenido cuando era joven, antes de perder su dinero en malas inversiones. Amaba a esos caballos. Pasaba horas en el establo cuando debería haber estado practicando piano. Algunos, soy buena con los animales. Bear la estudió durante otro largo momento, luego extendió la mano y abrió la puerta. Las bisagras chirriaron al abrirse. ¿Cuidarás de mis caballos? Sara lo miró fijamente, segura de haber oído mal. Lo siento. Crío caballos, sobre todo de trabajo. Algunos caballos de montar para gente que aprecia la calidad. Estoy solo aquí y me vendría bien ayuda con los animales. Si lo haces, tendrás una cabaña, comida y un pequeño salario. No es nada lujoso, pero es un trabajo honrado. Ella buscó en su rostro la trampa, la condición oculta, el precio que sería demasiado alto de pagar, pero solo encontró esa misma mirada evaluadora y tal vez algo más, algo que parecía casi soledad. Cuidaré de tus caballos, dijo, y su voz no tembló. Bear asintió una vez, como si se hubiera llegado a un acuerdo, y señaló el camino. Vamos entonces. Se nos está acabando la luz del día. Sarah se levantó con las piernas temblorosas. Las rodillas le dolían tras la larga espera. Cogió su única bolsa de viaje, todo lo que poseía en el mundo, y lo siguió a través de la verja. Al cruzar el umbral, sintió que algo cambiaba en su interior. No era esperanza, todavía no, pero tal vez la ausencia de desesperación, que era una especie de misericordia. El rancho se reveló gradualmente a medida que subían. Una casa principal sólidamente construida con troncos y piedra, con humo saliendo de su chimenea. Un gran granero, con la madera plateada por el paso del tiempo, pero bien conservado. Varios corrales y prados, y más allá pastos que se extendían hacia el bosque, y por todas partes caballos, bayos y castaños, negros y grises, algunos pastando tranquilamente, otros observando a los recién llegados con ojos inteligentes. ¿Cuántos?, preguntó Sarah, olvidando momentáneamente su agotamiento. 42 cabezas en este momento, 3 sementales, 20 yeguas. El resto son potros y potrancas. La voz de Bear cambió cuando habló de los caballos, adquiriendo un tono de tranquilo orgullo. Crío por temperamento y resistencia. Lo llamativo no significa mucho aquí arriba. Necesito caballos que puedan soportar las montañas, el clima, el trabajo. La condujo más allá de la casa principal hasta una cabaña más pequeña, situada entre los pinos. Por su aspecto, era una simple habitación, pero el techo estaba en buen estado y la puerta colgaba recta de sus bisagras. Estaba destinada a un jornalero. Nunca llegué a contratar a nadie, dijo Bear, empujando la puerta para abrirla. La estufa funciona. Las camas están ahí. Los retretes están atrás. Comerás en la casa principal. Yo como al amanecer y al atardecer. Si te lo pierdes, pasarás hambre hasta la siguiente comida. Sarah entró. La cabaña era escasa pero limpia. Una cama estrecha con un colchón de paja, una pequeña mesa y una silla, una estufa de leña, una estantería para las pertenencias y una única ventana que daba a los pastos. Después de dormir en callejones y en el sótano de una casa de caridad, le parecía un palacio. Es perfecto, susurró. Es adecuado, la corrigió Bear. Te espero en el establo 1 hora después del amanecer. Te enseñaré los caballos y la rutina. Demuestra que puedes con el trabajo y hablaremos de hacer esto permanente. Gracias. Las palabras le parecieron insuficientes para lo que él le estaba ofreciendo. Gracias, señor McKenna. Bear, dijo él,
girándose ya para marcharse. Solo Bear, y no me des las gracias todavía. Aún no has visto cuánto trabajo dan 42 caballos. Se detuvo en la puerta, llenándola con su amplia figura. Hay pan y queso en la mesa y una jarra de agua. Descansa esta noche. Mañana empieza el trabajo. Luego se marchó y sus pasos se alejaron por el camino. Sarah se quedó sola en su nuevo hogar, el primer hogar de verdad que había tenido en 2 años, y finalmente se dejó caer sobre la cama. Entonces llegaron las lágrimas, calientes, intensas y purificadoras. Pero ya no eran lágrimas de desesperación, eran algo completamente diferente, algo que temía nombrar por miedo a que, al hacerlo, desapareciera. Fuera de su ventana, un caballo relinchó suavemente en el crepúsculo. Sarah cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que mañana podría ser mejor que hoy. El amanecer llegó frío y despejado a las montañas. Sarah se despertó con el sonido desconocido del silencio, sin el ruido de la ciudad, sin otros vecinos tosiendo a través de las finas paredes, sin la casera golpeando las puertas, solo el susurro del viento entre los pinos y el lejano canto de un halcón. Se vistió rápidamente con su ropa más vieja, agradecida de haber guardado la camisa de trabajo de su difunto marido para abrigarse. Le quedaba holgada, pero era resistente. Le temblaban ligeramente las manos mientras se recogía el pelo. No por miedo, sino por algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconocía. Expectación. Bear ya estaba en el establo cuando ella llegó, echando heno en los comederos con los movimientos eficientes de quien lleva mucho tiempo practicándolo. Levantó la vista al verla acercarse. Asintió una vez y siguió trabajando. Empezarás con la comida de la mañana, dijo sin preámbulos. Primero el heno, luego el grano para los que lo reciben. Cada caballo tiene necesidades diferentes. Te enseñaré quién recibe qué. Durante la siguiente hora, Sarah los siguió por el establo, aprendiendo nombres y temperamentos. Estaba Granite, el semental más viejo, gris como su nombre y sabio por los años, Thunder, más joven y enérgico, que se agitaba impaciente junto a la puerta de su cuadra. Las yeguas, Juniper y Sage, Meadow y Willow, cada una con su propia personalidad, su propia forma de saludar a la mañana. Pero fue la yegua del último establo la que detuvo a Sarah en seco. Era una belleza castaña, de rasgos delicados y una mancha blanca en la cara, pero se acurrucaba en el rincón más alejado del establo, temblando, con los ojos en blanco y rodeados de miedo. Esa es Rosie, dijo Bear bajando la voz. La compré barata a un ganadero del valle. La había golpeado casi hasta matarla por ser asustadiza. Lleva aquí 3 meses y todavía no me deja acercarme a ella sin pelear. A Sarah se le encogió el corazón. Sabía lo que era ser golpeada por las circunstancias. Aprender a temer cada mano que se alzaba contra ti. Sin pensarlo, abrió la puerta del establo. Con cuidado, comenzó Bear, pero Sarah ya estaba dentro. No se acercó a la yegua. En cambio, se sentó en la paja limpia, haciéndose pequeña, inofensiva. Empezó a tararear una vieja nana que su madre le cantaba cuando el mundo era más amable. No miró directamente a Rosie, solo se sentó, tarareó y esperó. Pasaron 5 minutos, luego 10. Bear se quedó fuera del establo, observando con una expresión que Sarah no podía descifrar. Finalmente, Rosie dio un paso adelante, luego otro. Estiró el hocico y dilató las fosas nasales mientras olía a Sarah. Sarah permaneció quieta, sin dejar de tararear. La alcaldesa dio otro paso y otro más, hasta que su suave hocico tocó el hombro de Sarah. «Hola, cariño», susurró Sarah. «Lo sé lo que es tener miedo». Más que ver, pitió que Bear se alejaba, dándoles privacidad. Cuando finalmente salió del establo 20 minutos más tarde, Rosie estaba comiendo heno contenta, sin estar ya pegada a la pared. Bear estaba revisando las pezuñas de un Jelling, pero levantó la vista cuando ella se acercó. «Es un don», dijo simplemente, «la forma en que te relacionas con ella». «Solo necesitaba a alguien que la entendiera», respondió Sarah. Algo pasó entre ellos en ese momento. Un reconocimiento de heridas compartidas, de comprensión compartida. Entonces Bear carraspeó y volvió al trabajo. «Bien, te enseñaré el resto». Los días siguientes siguieron un ritmo: levantarse antes del amanecer, dar de comer y beber, limpiar los establos, cepillar a los caballos,
revisar las pezuñas y las patas en busca de lesiones, sacar a los que eran de confianza a los pastos, ejercitar a los que lo necesitaban. El trabajo era interminable y agotador, pero Sarah nunca se había sentido más viva. Su cuerpo, ablandado por años de pobreza gentil, comenzó a recordar su fuerza. Sus manos se volvieron seguras con la almohaza y el rascador de cascos. Los caballos, sintiendo su genuino cuidado, comenzaron a confiar en ella. Incluso Thunder, que según Bear no toleraba a nadie más que a él, comenzó a relinchar cuando Sarah se acercaba a su establo. Por las noches, ella y Bear comían juntos en la casa principal, comidas sencillas de pan y estofado, carne de venado y patatas. Al principio comían en silencio, pero poco a poco la conversación comenzó a fluir. Bear hablaba poco de su pasado, pero Sarah se enteró de que había sido trampero en su juventud y había vivido entre los Shoshone. Había empezado el rancho de caballos hacía solo 10 años. Necesitaba algo a lo que volver, dijo una noche, mirando fijamente su café. Algo que dependiera de mí. Sarah lo entendió. Los caballos daban sentido a los espacios vacíos que había creado el dolor. A las 3 semanas de su estancia, el tiempo cambió. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor de la lluvia lejana y la promesa de una tormenta. Bear pasó el día asegurando el rancho, reforzando las puertas del granero y trasladando el ganado más valioso a los prados protegidos. Se avecina una gran tormenta, dijo durante la cena. Las tormentas de montaña pueden durar días. No se equivocó. La tormenta llegó justo después de medianoche. Sarah se despertó con el sonido de un trueno tan fuerte que sacudió las paredes de la cabaña. Los relámpagos partían el cielo, convirtiendo la noche en día con violentos destellos. El viento aullaba como algo vivo y enfadado, y ella podía oír los escombros golpeando el techo de la cabaña. Se vistió rápidamente y estaba a punto de volver a acostarse cuando oyó el relincho de un caballo. Sin pensarlo, Sarah cogió su abrigo y salió corriendo hacia la tormenta. La lluvia la golpeaba como un puño, empapándole la ropa al instante. No podía ver más allá de unos pocos metros, pero corrió hacia el establo, guiada por el instinto y por otro relincho de un caballo aterrorizado. La puerta del establo se había abierto parcialmente, golpeando violentamente contra el marco. En el interior, la mayoría de los caballos estaban inquietos, pero a salvo. Pero Rosie, el establo de Ross, estaba vacío. La puerta se abrió de alguna manera y desde el otro extremo del establo, Sarah oyó una respiración entrecortada. Encontró a la alcaldesa en uno de los establos vacíos, tumbada de lado. Tenía el vientre distendido. A Sarah se le encogió el corazón. Sabía que Rosie estaba preñada. Bear lo había mencionado, pero el potro no nacería hasta dentro de un mes. Tranquila, chica, murmuró Sarah, arrodillándose junto a la yegua asustada. Tranquila. Había ayudado a parir a Foss años atrás, en la pequeña propiedad de su padre. Entonces era solo una niña, pero su padre creía en la importancia de enseñar habilidades prácticas. Ahora esos conocimientos le volvían a la mente, urgentes y necesarios. La tormenta rugía afuera. Los relámpagos iluminaban el establo con destellos estroboscópicos. Sarah trabajaba tanto por el tacto como por la vista, con manos seguras, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Rosie estaba angustiada. El potro no estaba bien colocado y si Sarah no actuaba rápidamente, ambos podrían morir. No sabía cuánto tiempo había estado trabajando. El tiempo había perdido su significado en el caos de la tormenta y la crisis. Tenía los brazos resbaladizos hasta los codos y el cuerpo temblando por el esfuerzo. Pero, por fin, sintió que el pliegue se desplazaba, que empezaba a moverse correctamente. Eso es, susurró. Vamos, Rosie, tú puedes. Una contracción más y el pliegue se deslizó libremente hacia las manos expectantes de Sarah. Una filly, perfecta y diminuta, jadeando sus primeras respiraciones, Sarah le limpió la membrana de la cara, la frotó con fuerza con paja para estimular la respiración y sintió cómo las lágrimas se mezclaban con la lluvia que aún goteaba de su cabello. «Ya estás aquí», susurró. «Lo has conseguido, Sarah». Se giró y vio a Bear de pie en la puerta del granero, con una linterna en la mano y la lluvia chorreando de su impermeable. Sus ojos se abrieron como platos al contemplar la escena. Sarah cubierta de sangre y fluidos del parto, la yegua agotada, la recién nacida filly
ya intentando ponerse de pie sobre unas patas imposiblemente largas. Cruzó el espacio en 3 zancadas y se arrodilló a su lado. Sus grandes manos, sorprendentemente delicadas, examinaron al potro, luego a Rosie. Cuando levantó la vista hacia Sarah, su expresión revelaba algo que ella nunca había visto antes. «La has parido sola», dijo. Y no era una pregunta. No podía dejar que murieran. La voz de Sarah temblaba ahora que la crisis había pasado. Oí a Rosie y no pude evitarlo. Podrías haber muerto. Esa puerta solo tenía una bisagra. El techo. Se detuvo. Pareció buscar las palabras. Podrías haberte hecho daño, pero yo no. Y están vivos. Bear apretó la mandíbula. Entonces, para sorpresa de Sarah, se acercó y la abrazó. Fue breve, casi torpe, pero intenso. Ella podía sentir cómo él temblaba. «No vuelvas a hacer eso», dijo con rudeza, apartándose. «No sin mí». La tormenta continuó durante 3 días más, tal y como Bear había predicho. Estaban atrapados juntos en el granero y en la casa, cuidando de los animales, manteniendo el fuego encendido, vigilando a Rosie y a su filly. En esos 3 días, algo fundamental cambió entre ellos. Bear le habló de su esposa, Little Bird. Su nombre había sido hija de un jefe Shoshone. Llevaban casados 5 años cuando ella murió al dar a luz a su hija. La bebé solo vivió 3 días. «Las enterré juntas», dijo, mirando fijamente el fuego en la segunda noche de la tormenta. Arriba, en la cresta, donde a ella le gustaba ver la puesta de sol. «Eso fue hace 10 años. No he querido compañía desde entonces». «¿Por qué me dejaste quedarme?», preguntó Sarah en voz baja. Entonces él la miró de verdad, y ella vio más allá de su aspecto curtido y descubrió al hombre solitario que había debajo. «Porque tenías el mismo aspecto que yo», dijo él, perdida, buscando una razón para no rendirse por completo. Al tercer día Sarah estaba revisando los caballos cuando notó algo brillante en la esquina del establo de Rosie. Lo recogió. Era un reloj de bolsillo de plata, antiguo y ornamentado. Lo abrió y encontró una fotografía en su interior, una hermosa mujer indígena sosteniendo a un bebé, ambos capturados en un momento de perfecta felicidad. La voz de Bear llegó desde detrás de ella. «No sabía que se me iba a caer». Sarah se giró, sosteniendo el reloj con cuidado. «Lo siento, no quería entrometerme». Él se lo quitó, pasando el pulgar por la fotografía. Se llamaba Little Bird. Nuestra hija la llamábamos Morning Star. Tenía los ojos de su madre. Eran preciosos. Lo eran todo. Su voz se quebró en la última palabra y luego desaparecieron. Y yo no sabía cómo ser otra cosa que solitaria. Sarah entendió entonces por qué él vivía como vivía, por qué había construido muros de silencio y soledad. Lo entendió porque ella había estado construyendo sus propios muros, ladrillo a ladrillo, pérdida a pérdida. «Lo siento», dijo, «por tu pérdida, por tu dolor». Bear asintió con la cabeza y volvió a guardar el reloj en su bolsillo. «Yo también siento lo tuyo, Thomas. Era un buen hombre. No era perfecto, pero era bueno. Hizo todo lo que pudo». Sarah sonrió con tristeza. «Al final, eso es todo lo que podemos pedir. Lo amabas». «Sí, y lo lloré, pero sigo aquí, y él hubiera querido que siguiera viviendo». Hizo una pausa. «Igual que tu esposa y tu hija hubieran querido para ti». Algo se rompió en el rostro de Bear, algo que había estado encerrado durante una década. No habló, pero las lágrimas le resbalaban por la barba. Y Sarah comprendió que a veces no hay palabras para expresar la magnitud de ciertas pérdidas. No dijo nada más. Simplemente se quedó a su lado. 2 personas que habían conocido el dolor, mientras la tormenta finalmente comenzaba a calmarse afuera. Cuando el sol atravesó las nubes a la mañana siguiente, el mundo estaba limpio y renovado. Bear y Sarah se quedaron en la puerta del granero, observando a Rosie acariciar a su filly en el pasto, ambos sanos y fuertes. «Gracias», dijo Bear en voz baja, «por salvarlos, gesticuló vagamente, incapaz o sin ganas de articular el resto. Pero Sarah lo entendió, por ver su dolor, por compartir el suyo, por ser alguien capaz de permanecer en las ruinas del pasado y seguir cuidando de una nueva vida. «De nada», dijo ella simplemente. Ninguno de los dos sabía aún lo que estaba creciendo entre ellos, pero los cimientos se habían sentado en la tormenta y el dolor compartido, en el silencioso entendimiento de 2 almas que habían sobrevivido a sus propios desastres individuales y habían encontrado, contra todo pronóstico, refugio en la compañía del otro.
El final del verano trajo una riqueza dorada al valle. El heno se cortó y se almacenó. Las cultas se hacían cada vez más fuertes y la reputación del rancho seguía extendiéndose. Llegaban pedidos de lugares tan lejanos como Montana y Colorado. La gente quería caballos McKenna, conocidos ahora por su temperamento estable y su resistencia en la montaña. Sarah llevaba 5 meses en el rancho y en ese tiempo había pasado de ser una desconocida desesperada a convertirse en algo esencial. Bear ya no podía imaginar el rancho sin ella. No podía imaginar su vida sin ella. Ella era lo primero en lo que pensaba al despertarse y lo último antes de dormir. El sonido de su risa se había convertido en su música favorita. Verla trabajar con los caballos, paciente y hábil, lo llenaba de un orgullo que no tenía nada que ver con el éxito empresarial. Aún no habían hablado de amor, no con tantas palabras, pero estaba presente en cada mirada compartida, en cada roce casual, en cada tarde pasada en tranquila compañía. Estaban construyendo algo. Ambos lo sabían, pero algunas cosas no podían precipitarse. Entonces llegó la carta. Sarah la encontró mezclada con la correspondencia del rancho cuando recogió el correo en Prospect. La dirección del remitente era Filadelfia, y sus manos temblaron al reconocer la letra de su prima Margaret. No la abrió inmediatamente. En cambio, se la guardó en el bolsillo y siguió con el trabajo del día, sintiendo su peso como una piedra contra su cadera. Esa noche, sola en su cabaña, finalmente rompió el sello. La carta era breve y concisa. El marido de Margaret, ahora director de una prestigiosa academia para niñas, estaba buscando una profesora. Margaret le había convencido de que Sarah, a pesar de sus recientes circunstancias, estaba cualificada. El puesto era para Sarah si lo quería. Un empleo respetable, un regreso a la sociedad, seguridad. Ya has sufrido lo suficiente. Margaret escribió, vuelve a casa. Vuelve al lugar al que perteneces. Sarah leyó la carta 3 veces y cada vez sintió algo diferente. Alivio porque su familia no la había olvidado por completo. Gratitud por la oferta, pero también, y esto la sorprendió, resistencia. Filadelfia ya no se sentía como su hogar. El rancho sí. Estas montañas, estos caballos, esta vida que había construido con sus propias manos y con Bear. Irse significaría dejarlo a él. Dobló la carta y la guardó en su diario, pero no podía dejar de pensar en ella. Durante los días siguientes, la llevó consigo a todas partes, incapaz de decidir qué hacer. Decírselo a Bear, guardárselo para sí misma, aceptar la oferta, rechazarla. La decisión la aterrorizaba porque cualquiera de las opciones significaba renunciar a algo importante. Si aceptaba, tendría seguridad, pero perdería la vida que amaba. Si rechazaba, lo apostaría todo por un futuro que Bear nunca le había prometido explícitamente. Bear se dio cuenta de su distracción. ¿Te preocupa algo? No. Sarah mintió y se sintió culpable por ello, solo cansada. Pero la distancia entre ellos aumentó. Sarah no quería que eso sucediera, pero el secreto tácito creó una barrera. Bear, sintiendo su distanciamiento, asumió lo peor, que ella se había cansado de la vida en el rancho, que se había dado cuenta de que lo que todos en la ciudad decían era cierto. Ella se merecía algo mejor que un rudo hombre de las montañas. La situación llegó a un punto crítico cuando Thomas Garrett regresó. Había terminado de examinar el ganado reproductor de Bear y estaba listo para hacer una oferta. Pero no solo venía con negocios en mente. Se sentaron en la sala principal de Bear para negociar la venta de 3 machos jóvenes. Era un trato justo, rentable para Bear y razonable para Garrett. Pero cuando estaban ultimando el acuerdo, Garrett cambió de tema. He estado pensando en lo que hablamos antes, McKenna, sobre la expansión, la asociación. Sigo pensando que hay una oportunidad para que trabajemos juntos. Bear apretó la mandíbula. Yo trabajo solo. Siempre lo he hecho. Excepto que ya no es así, ¿verdad? Los ojos de Garrett se desviaron hacia donde se veía a Sarah a través de la ventana, trabajando con Rosie en el prado. Ahora tienes ayuda competente. Eso cambia las cosas. El empleo de la señorita Hartwell no cambia mis planes de negocio, ¿verdad? Garrett se recostó en su asiento, fingiendo un interés casual. He oído que puede que no se quede mucho tiempo. Según Noticias del Este, su familia está intentando traerla de vuelta a casa para que dé clases en una escuela elegante. A Bear se le heló la sangre. Miró a Sarah a través de la ventana. Vio cómo se movía con una gracia inconsciente y sintió que algo se rompía dentro de su pecho.
¿Era cierto? ¿Tenía ella pensado marcharse? Eso es asunto suyo, dijo con brusquedad. Por supuesto, pero cuando se vaya, volverás a estar donde empezaste, solo, intentando manejar más de lo que un hombre puede soportar. Garrett sacó un documento. Mi oferta sigue en pie. Socios. Tú aportas tu experiencia en cría. Yo aporto el capital y la tierra para la expansión. Ambos saldremos ganando. ¿Y qué obtendrías tú, además de beneficios? Preguntó Bear con voz peligrosa. Garrett sonrió. Soy un hombre de negocios, McKenna. Veo oportunidades y las aprovecho. La señorita Hartwell es una mujer extraordinaria, desperdiciada en el trabajo manual. Cuando vuelva a la enseñanza, tal vez aprecie la atención de un caballero, alguien que pueda ofrecerle los refinamientos a los que está acostumbrada. Bear se levantó tan bruscamente que su silla rozó el suelo. Solo estoy siendo realista. Estás tratando de manipular las circunstancias para que te convengan. Sarah toma sus propias decisiones. Ninguno de los dos es su dueño, y ninguno de los dos puede garantizar lo que ella hará. Pero te diré una cosa. Bear se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Si decide marcharse, será porque es lo mejor para ella, no porque tú la hayas manipulado para que lo haga. Ahora, vete de mi propiedad. Garrett se marchó, pero la semilla de la duda ya había germinado. Esa noche, Bear no pudo concentrarse en nada. Sarah estaba más callada de lo habitual durante la cena, y el silencio entre ellos resultaba incómodo. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Bear habló. ¿Te vas? Sarah levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Dijo Garrett. Tu familia quiere que vuelvas al este, un puesto de profesora. Apretó las manos sobre la mesa. ¿Es cierto? Sarah se sonrojó. ¿Cómo lo has sabido? Se detuvo y negó con la cabeza. Sí, mi primo me escribió. Hay un puesto disponible. La confirmación dolió más de lo que Bear había esperado. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía qué decir. No sabía qué quería hacer. No lo sabía. Bear se apartó de la mesa, incapaz de quedarse quieto. Sarah, si quieres irte, vete. No lo alargues. No es justo. Lo que no es justo es enterarme por Thomas Garrett de que planeas irte. Lo que no es justo es darme cuenta de que he estado construyendo algo mientras tú guardabas secretos. Sarah también se puso de pie, enfadándose. No te oculté nada. Estaba tratando de averiguar lo que quería. ¿Y lo has averiguado? Estaba a punto de hacerlo hasta que apareció Garrett y empezaste a acusarme de traición. Sus ojos brillaron. ¿Ha estado construyendo qué exactamente, Bear? Nunca me lo ha dicho. Nos besamos en los prados, nos cogemos de la mano y compartimos comidas, pero nunca me ha dicho lo que quiere de mí, lo que soy para usted. Bear abrió la boca y luego la cerró. Ella tenía razón. Había tenido demasiado miedo al rechazo. Estaba demasiado convencido de que ella acabaría marchándose como para expresar sus sentimientos con claridad. Creía que era obvio. Dijo finalmente con voz débil. No lo es. Nada es obvio. Estoy aquí tratando de elegir entre dos vidas y ni siquiera sé si una de ellas es real o solo algo que estoy imaginando. Se miraron fijamente a través de la cocina, ambos heridos y demasiado orgullosos para salvar la distancia. Finalmente, Sarah se dio la vuelta. Necesito pensar sola. Se marchó y Bear la dejó ir. Se hundió en su silla, sintiéndose más viejo de lo que era. Garrett tenía razón en una cosa. Sarah se merecía algo mejor que esto. Mejor que un hombre que no era capaz de expresar sus sentimientos con claridad. Pero la idea de perderla era insoportable. El rancho sobreviviría. Ya se las había arreglado solo antes, pero ya no quería limitarse a sobrevivir. Quería vivir. Y Sarah le había enseñado la diferencia. En su cabaña, Sarah se sentó en la cama con ambas cartas en las manos. La de Filadelfia y la que había empezado a escribir a Margaret, pero nunca terminó. La que decía, me quedo. En realidad, había tomado la decisión hacía días. Se quedaba. El rancho, los caballos, las montañas. Bear, este era su lugar. Pero la reacción de Bear esa noche la había conmocionado. Quizás se había equivocado. Quizás él la había visto como algo temporal desde el principio. Útil, pero en última instancia, prescindible. Sacó el collar Shoshone que Bear le había regalado semanas atrás, el que había pertenecido a su difunta esposa. Lo había usado todos los días desde entonces, escondido debajo de su camisa, donde nadie podía verlo. Una promesa, había pensado, una señal de que él veía un futuro con ella.
pero tal vez había estado interpretando significados que no existían. Tal vez Bear regalaba pedazos de su pasado a todo el mundo. Tal vez ella era solo otra empleada que resultaba útil con los caballos. Sarah se presionó los ojos con las palmas de las manos, esforzándose por no llorar. Había sobrevivido a cosas peores que un desengaño amoroso. También había sobrevivido a esto. Pero ay, cómo le dolía. Cómo le dolía darse cuenta de que se había enamorado perdidamente de un hombre que quizá nunca la amaría de la misma manera. Afuera, el viento de la montaña susurraba entre los pinos. En algún lugar de la oscuridad, un caballo relinchó suavemente. Los sonidos que se habían convertido en su hogar. Los sonidos sin los que no podía imaginar vivir. Pero quizá la imaginación no era suficiente. Quizás era hora de afrontar la realidad y tomar la decisión segura, aunque eso significara dejar su corazón atrás en las montañas de Wyoming. Pasaron 3 días de dolorosa incomodidad. Sarah y Bear trabajaban juntos porque los caballos aún necesitaban cuidados, pero la fácil camaradería había desaparecido. Solo hablaban cuando era necesario, mantenían la distancia y ambos parecían desgraciados. Los caballos percibían la tensión. Incluso Thunder, que solía estar tranquilo bajo las manos de Bear, se había vuelto nervioso y difícil. Una mañana Rosie se negó a salir de su establo y se quedó de pie protegiendo a Storm, como si percibiera el peligro. Fue la angustia del alcalde lo que finalmente obligó a Sarah y Bear a trabajar juntos como es debido. Rosie había desarrollado una ligera cojera, favoreciendo su pata delantera izquierda. Sarah fue la primera en darse cuenta, pero necesitaba la fuerza de Bear para examinar la pezuña adecuadamente. «Sujétala con firmeza», dijo Sarah en voz baja, pasando la mano por la pata de Rosie. Bear le susurró algo al alcalde, con sus grandes manos suaves a pesar de la tensión en sus hombros. Sarah trabajó con cuidado, buscando piedras o infecciones. El alcalde temblaba, pero permitió el examen. «Allí», dijo Sarah finalmente, encontrando un pequeño absceso en formación. «Tenemos que curarlo. Si empeora, podría quedar coja de forma permanente». Trabajaron juntos durante toda la tarde y hasta bien entrada la noche, turnándose para mantener la compresa caliente sobre la pezuña de Ross, controlando su temperatura y asegurándose de que se mantuviera tranquila. La crisis exigía toda su atención, sin dejar lugar para el orgullo herido o los sentimientos dolidos. Al caer la noche, Sarah preparó otro pus, mientras Bear sostenía la cabeza de Rosie, diciéndole palabras suaves en Shoshone. Sarah captó fragmentos de lo que decía, palabras que había aprendido a lo largo de los meses, y se dio cuenta de que le estaba contando al alcalde sobre la tormenta, sobre la noche en que nació la tormenta, sobre el valor y la habilidad de Sarah. «Tu curación», dijo Sarah en voz baja, «tu Shoshone está mejorando». Bear la miró por encima de la espalda de Ross y a la luz de la linterna, sus ojos estaban llenos de pesar. «No es lo único que necesita curación». Las manos de Sarah se detuvieron sobre el vendaje. «No, no lo es». Continuaron trabajando en silencio, pero algo había cambiado. La pared entre ellos se había agrietado. Cuando Rosie finalmente se acomodó y se sintió cómoda, ambos agotados, se quedaron fuera del establo. La noche era clara. Las estrellas salpicaban el cielo como sal derramada. «Sarah», comenzó Bear, «déjame hablar primero». Sarah respiró hondo, reuniendo valor. «He tomado una decisión sobre Filadelfia». Bear se preparó, apretando la mandíbula. «No voy a ir. Rompí la carta hace 3 días, antes de que llegara Garrett, antes de que discutiéramos. Ya había decidido quedarme». Bear abrió mucho los ojos. «¿En serio?» «Sí, porque este es mi lugar, con los caballos, en estas montañas, titubeó. «Contigo, si me aceptas». Bear extendió la mano hacia ella, pero se detuvo. «Sarah, tengo que decirte algo. Debería haberlo dicho hace semanas, quizá meses. Es que…» sacudió la cabeza. Estaba aterrorizado. «¿De qué?» «De esto, de volver a querer a alguien, de construir una vida con alguien y luego perderlo». Bajó la voz. «Ya lo perdí todo una vez. A mi mujer, a mi hija. Casi me destruyó. Después de superar ese dolor, no creía que pudiera sobrevivir a otra pérdida. Por eso me mantuviste a distancia. Lo intenté, pero Sarah, tú superaste todas mis defensas. Entraste en mi vida y me recordaste lo que se siente al desear algo más que sobrevivir un día más». Se acercó a ella y le tomó las manos. «Te quiero. Te he amado desde la noche en que trajiste la tormenta
en medio de esa tormenta, arriesgándote por una yegua asustada, quizás incluso antes de eso. Sarah contuvo el aliento. Bear, no soy bueno con las palabras. Soy rudo, sin educación y vivo con dureza. Pero te amo más de lo que he amado a nadie, incluyendo... Se detuvo, luchó. Incluyendo a su pajarito, ella fue mi primer amor. Y siempre llevaré su recuerdo conmigo. Pero tú eres mi segunda oportunidad. Y maldita sea si te pierdo, porque tenía demasiado miedo de hablar con claridad. Soltó una de sus manos para meter la mano en el bolsillo y sacar el collar de cuentas Shoshone. Ya te lo di antes, pero probablemente no entendiste lo que significaba. En la cultura de Little Bird, cuando un hombre le da a una mujer las joyas de su primera esposa, es una promesa. Una promesa de que honra el pasado, pero elige el futuro, que está listo para volver a amar. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Lo he llevado puesto todos los días. Lo sé. Lo he visto bajo tu cuello. Él sonrió con tristeza. Esperaba que lo entendieras, pero debería haberlo dicho con palabras, así que te lo digo ahora. Te amo, Sarah Hartwell. Quiero que te quedes, no como mi empleada, sino como mi esposa, como mi compañera en todo. Oso, sé que no es mucho, un rancho en la montaña, una vida dura, un hombre que es mejor con los caballos que con las palabras. Pero es tuyo si lo quieres. Soy tuyo si me aceptas. Sarah se rió entre lágrimas, con una alegría que brotaba como agua de manantial. ¡Qué tonto eres! Decidí quedarme antes de que dijeras nada de esto. Te elegí a ti. Elegí esta vida. No por promesas o propuestas, sino porque aquí es donde está mi corazón. Levantó las manos y le acarició la barbuda cara. Pero ya que me lo preguntas, sí, sí a todo. Sí a ser tu esposa y tu compañera. Sí a esta vida que estamos construyendo. Sí a amarte con todo mi ser. Bear la atrajo hacia sí, y se besaron con todo el anhelo reprimido de los últimos días, los últimos meses, quizás los últimos años de soledad. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban. Hemos perdido mucho tiempo, dijo Bear contra su cabello, temiendo, conteniéndonos, no perdido, aprendiendo. Sarah le sonrió, aprendiendo a confiar de nuevo, aprendiendo que el amor merece la pena el riesgo. Se quedaron allí, en el granero, rodeados por los suaves sonidos de los caballos acomodándose para pasar la noche, y se permitieron ser felices. Dos personas rotas que se habían encontrado, que habían elegido el valor por encima del miedo, que habían decidido que el amor merecía la pena cualquier dolor que pudiera venir. ¿Cuándo?, preguntó Bear. ¿Cuándo te casarás conmigo? Mañana si quieres, o el mes que viene. No me importan las ceremonias ni las formalidades. Solo quiero estar contigo. Mañana es demasiado pronto. Hay que hacerlo bien. Necesitamos una boda como es debido, aunque sea pequeña. Sonrió. Además, Running Elk nunca me perdonaría si se la perdiera. Sarah se rió. Entonces esperaremos a Running Elk. Pero Bear, no voy a ir a ninguna parte. Nunca. ¿Lo prometes? Lo prometo. Volvieron juntos a la casa principal, cogidos de la mano, hablando de bodas, del futuro y de la vida que construirían juntos. Los caballos los vieron marcharse. Rosie y Storm permanecían tranquilos en su establo. La herida del alcalde ya empezaba a curarse. A veces, la curación llevaba tiempo. A veces, la confianza tenía que reconstruirse con cuidado, como si se tratara de un pus que había que aplicar con paciencia. Pero cuando dos personas estaban dispuestas a hacer el esfuerzo de decirse las duras verdades y afrontar juntos sus miedos, todo era posible. Incluso segundas oportunidades, incluso el amor nacido de la desesperación y la misericordia en la puerta de una montaña. El otoño llegó con una paleta de pintor de dorados y carmesíes. Los álamos se tiñeron de un amarillo brillante, resplandeciendo con el viento de la montaña. El aire se volvió fresco, trayendo consigo la promesa del invierno. Sarah y Bear vivían sus días con una nueva ligereza, planeando una boda sencilla para principios de octubre, cuando los alces pudieran hacer el viaje desde su campamento de invierno. Sarah había escrito a Margaret rechazando el puesto de profesora con gratitud y explicándole su compromiso. Esperaba que la juzgara o se sintiera decepcionada, pero había aceptado cualquier respuesta que pudiera recibir. Había elegido su camino y por primera vez en años estaba segura de que era el correcto. Entonces, un desconocido llegó al rancho en una tarde gris, cuando la primera nieve cubría las cimas. Era un hombre delgado, vestido con un traje de ciudad,
que llevaba una cartera de cuero y montaba un caballo que claramente no estaba acostumbrado a los senderos de montaña. Bear y Sarah estaban trabajando con los terneros cuando se acercó, avanzando con cuidado por el patio embarrado. Señor McKenna, señorita Hartwell, su voz era culta. Del este, me llamo Edmund Caster. Soy abogado de Denver. Llevo bastante tiempo buscando a la señorita Hartwell. A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. ¿Alguien había presentado una reclamación contra la herencia de su difunto marido? ¿La estaban demandando por deudas que no podía pagar? Todos sus viejos temores volvieron a aflorar. Me buscaba. ¿Por qué? Caster desmontó con cuidado, sacudiéndose el polvo del abrigo. ¿Podríamos hablar en privado? Se trata de un asunto delicado y de considerable importancia. Lo llevaron a la casa principal, con Bear protegiendo a Sarah de cerca. Caster se sentó a la mesa de la cocina y abrió su maletín para sacar varios documentos de aspecto oficial. Señorita Hartwell, represento al patrimonio de Marcus Hartwell. Creo que era tío de su difunto marido. Sarah rebuscó en su memoria. Lo vi una vez hace años, en nuestra boda. De vez en cuando le enviaba cartas a Thomas, pero no eran muy amigos. No, no lo eran. Marcus era una especie de oveja negra que se marchó de Filadelfia hace 40 años para irse a las minas de Colorado y nunca volvió. Según tengo entendido, su marido lo consideraba una persona de dudosa reputación. Caster sonrió levemente. Marcus lo habría tomado como un cumplido. ¿Qué tiene esto que ver con Sarah?, preguntó Bear, buscando su mano bajo la mesa. Marcus Hartwell falleció hace 6 meses. Dejó una herencia considerable y encontrar a sus herederos ha resultado ser todo un reto. Su marido, señorita Hartwell, era su único sobrino. Cuando no pude localizarla en Filadelfia, tuve que seguir sus pasos hacia el oeste. Me ha llevado más de un año. Sarah estaba aturdida. No entiendo a qué patrimonio se refiere. Marcus vivía en un campamento minero, sí, pero también era propietario de una mina de plata, la mina Silver Bell, a las afueras de Silverton, Colorado. Caster sacó otro documento. Hace 3 meses, esa mina encontró un filón excepcionalmente rico. El mineral está dando resultados de primera calidad. Sigo sin entenderlo, señorita Hartwell. Su difunto marido heredó la mitad de la propiedad de esa mina. La otra mitad fue a parar a manos del socio comercial de Marcus. Cuando su marido murió, esa mitad pasó a ser suya. Usted, señorita Hartwell, es ahora propietaria de la mitad de una de las minas de plata más productivas de Colorado. El silencio que siguió fue absoluto. Sarah miró fijamente al abogado, incapaz de procesar las palabras. Bear le apretó la mano con fuerza. ¿Cuánto? La voz de Bear era áspera. Caster lo miró a los ojos. Las estimaciones actuales sitúan el valor de la mina en aproximadamente $200, con unos beneficios anuales previstos de entre $30 y $40. La parte de la señorita Hartwell sería la mitad de eso. Sarah vio borrosa la cifra de $100. Había estado viviendo con 4 duros, mendigando trabajo, creyéndose indigente, y lo había estado todo ese tiempo. Eso no puede ser cierto, susurró. El socio de Thomas lo malversó todo. Lo perdimos todo. Malversó fondos de la empresa naviera de Filadelfia. Sí, pero la mina de Marcus fue comprada años antes, incluso antes de que su marido se casara. La inversión era independiente, se mantenía en fideicomiso y por lo tanto estaba protegida de los acreedores y el fraude. Simplemente se pasó por alto en el caos que siguió a la muerte de su marido. Caster deslizó unos papeles por la mesa. Necesito su firma en varios documentos para formalizar la transferencia. La mina está funcionando de forma rentable bajo la gestión actual. No tiene que hacer nada más que cobrar los dividendos trimestrales o vender su parte. Ya tengo 3 ofertas diferentes. Sarah no podía moverse, no podía pensar. De repente, de forma imposible, era rica. Podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Podía volver a Filadelfia triunfante, comprar una casa, vivir de forma independiente con comodidad y seguridad. Podía recuperar todo lo que había perdido. Necesito tiempo para pensar, logró decir. Por supuesto, me alojaré en el hotel de Prospect durante los próximos 3 días. Podrá encontrarme allí cuando esté lista. Caster se levantó y dejó los papeles sobre la mesa. Enhorabuena, señorita Hartwell. Sus circunstancias han cambiado considerablemente. Después de que se marchara, Sarah y Bear se quedaron sentados en silencio, atónitos. Los papeles yacían entre ellos como un muro.
$100, dijo Bear finalmente, con voz hueca. Eres rica. No me siento rica. Me siento. Sarah se llevó las manos a la cara. Me siento como si estuviera soñando. Ahora podrías ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Bear se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Filadelfia, Europa, podrías tener esa vida lujosa de la que hablaba Garrett. Bear, me alegro por ti. De verdad, te lo mereces después de todo lo que has pasado. Pero sus hombros estaban rígidos y su voz cuidadosamente controlada. Te mereces algo mejor que un rancho en la montaña y un hombre rudo que apenas sabe escribir su propio nombre. Sarah se puso de pie, la ira atravesando su conmoción. No te atrevas. No te atrevas a usar esto como excusa para alejarme. No te estoy alejando. Estoy siendo realista. Él se volvió hacia ella y el dolor en sus ojos le rompió el corazón. Sarah, hace 3 meses estabas desesperada. Aceptaste este trabajo porque no tenías otra opción. Ahora tienes todas las opciones del mundo. Yo te elegí antes de saber nada del dinero. ¿Y tú? ¿O simplemente te convenciste a ti misma de que era tu única opción? Señaló los papeles. Ahora tienes otras opciones. ¿Mejores opciones? No hay mejores opciones. Sarah se acercó a él y le agarró de los brazos. Te quiero. Esto no ha cambiado porque haya aparecido un abogado con unos papeles. Todo ha cambiado, solo que tú aún no lo ves. Bear se liberó suavemente de su agarre. Piénsalo, Sarah. ¿En serio? Piensa que podrías enseñar en las mejores escuelas, vivir cómodamente, no volver a preocuparte por el dinero nunca más. Podrías tener todo lo que perdiste y más. No quiero lo que perdí, quiero lo que tengo ahora. Pero ¿qué pasará dentro de 5 años? 10. Cuando estés atrapada en un rancho en la montaña, trabajando hasta que se te pongan las manos ásperas y te duela la espalda, mientras tus amigos de Filadelfia viven una vida elegante. Bajó la voz. Cuando me guardes rencor por impedirte ser lo que podrías haber sido. Eso nunca sucederá. Eso no lo sabes. Yo tampoco lo sé. Bear se dirigió hacia la puerta. Piénsalo. Aprovéchate el tiempo que te ofrece Sir. Considera tus opciones. No tomes una decisión por culpa u obligación. No lo haré. Pero él ya se estaba marchando y la puerta se cerró suavemente detrás de él. Sarah se quedó sola en la cocina, rodeada de documentos legales que acababan de trastocar todo su mundo. La noticia se extendió por Prospect más rápido que un incendio forestal. A la mañana siguiente, todo el mundo sabía que la mujer desesperada que había suplicado por un trabajo ahora era una ace. El cambio en la forma en que la gente la trataba fue inmediato y nauseabundo. La señora Kemper, que la había llamado escándalo, ahora la invitaba a tomar el té. Las señoras de la iglesia que habían intentado rescatarla de la indecencia ahora buscaban su compañía, y Thomas Garrett apareció en el rancho esa misma tarde, todo encanto y cálculo. Sarah dijo, como si fueran viejos amigos, he oído la extraordinaria noticia. Debes de estar abrumada. Esa es una forma de decirlo, continuó Sarah, peinándose con furia, sin dejar de trabajar. Quería ofrecerte mi ayuda. Administrar tanta riqueza puede ser complicado, especialmente para alguien, se corrigió, para alguien sin experiencia en estos asuntos. Tengo contactos en Denver, asesores financieros que podrían ayudarte a sacar el máximo partido a tu buena fortuna. ¡Qué detalle! Y tal vez Garrett se acercó. Tal vez podrías reconsiderar mi oferta anterior, no como empleada, por supuesto, sino como la esposa adecuada para un hombre que esté a la altura de tu nueva posición. Podríamos fusionar nuestras propiedades y construir algo realmente impresionante. Sarah dejó el cepillo y se volvió hacia él. Señor Garrett, voy a ser muy clara. Mis circunstancias han cambiado, pero mis sentimientos no. Estoy comprometida con Bear McKenna. Eso no ha cambiado y no cambiará, pero seguro que ve que eso cambia las cosas. McKenna es un buen hombre, pero es... Garrett hizo un gesto vago. Es limitado. ¿Qué puede ofrecerte ahora que puedes tenerlo todo? Puede ofrecerme amor, respeto, una relación basada en quién soy, no en lo que valgo. La voz de Sarah se mantuvo firme. Algo que tú nunca me has ofrecido y nunca me ofrecerás. El rostro de Garrett se endureció. Estás cometiendo un error. La reclamación de tierras de McKenna ni siquiera es segura. Hay disputas sobre los límites, dudas sobre la solicitud original de la propiedad. Si alguien lo impugnara ante los tribunales, podría perderlo todo. ¿Es eso una amenaza?
Es información, el tipo de información que un amigo podría compartir. Su sonrisa era fría. Piensa detenidamente en quién está tu lealtad, Sarah, y en lo que le pasará a McKenna si vinculas tu fortuna a un hombre cuyas propiedades están construidas sobre arena. Se marchó y Sarah se quedó temblando de ira. Pero bajo la ira había miedo. ¿Podría Garrett realmente impugnar las tierras de Bear? ¿Y qué haría Bear si ella utilizaba su nuevo dinero para asegurarlas? ¿Lo vería como una ayuda o como caridad? ¿Los alejaría aún más? Esa noche, encontró a Bear en el granero trabajando hasta tarde. Parecía agotado y ella sabía que la había estado evitando todo el día. «Tenemos que hablar», dijo ella. «Lo sé». Dejó la brida que estaba reparando. «Sarah, he estado pensando. Yo también. Y he tomado algunas decisiones». Sacó los papeles que Cast había dejado. «Voy a aceptar la herencia, firmar todos los papeles y hacerlo oficial». Algo murió en los ojos de Bear. «Lo entiendo». «No, no lo entiendes. Déjame terminar». Sarah respiró hondo. «Voy a aceptar el dinero porque es mío y porque rechazarlo sería una tontería. Pero no me voy a marchar. No voy a cambiar mis planes. Me casaré contigo tal y como habíamos acordado, Sarah. Y voy a utilizar la mitad de los ingresos de la mina para asegurar tu derecho sobre la tierra, ampliar el rancho, contratar ayuda adecuada y convertir la explotación en algo que pueda mantener a varias familias». Levantó una mano cuando él intentó interrumpirla. «No como caridad, sino como inversión, como sociedad. Los papeles demostrarán que soy propietaria de la mitad del rancho. Socios iguales en todo. No puedo permitirlo. No puedes detenerme. Es mi decisión, mi dinero, mi decisión sobre cómo utilizarlo». Se acercó a él. «Bear, sé que temes que me arrepienta, que un día me despierte y te odie por la vida a la que renuncié, pero la única vida de la que me arrepentiría es aquella sin ti». Bear tragó saliva. «El pueblo dirá que me casé contigo por tu dinero. Que lo digan. Nosotros sabemos la verdad». Sacó otro documento. «Y tengo pruebas. Esta es una escritura de transferencia preparada por Cares a petición mía. Te cede la mitad del rancho, sin condiciones, con efecto inmediato. Aunque nunca firme los papeles de la mina, esto pasa a ser tuyo. No por el matrimonio, sino por lo que hemos construido juntos. Tú me darías la mitad del rancho. Yo te lo daría todo si lo aceptaras. Este lugar es tan tuyo como mío. Más, en realidad. Tú lo construiste. Yo solo ayudé a que creciera». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. «¿No lo ves? El dinero no cambia quién soy ni lo que quiero. Solo significa que podemos construir nuestra vida sin miedo, sin preocuparnos de que un mal invierno o un caballo enfermo lo destruyan todo». Bear miró los papeles, luego a ella, y ella vio el momento en que su miedo finalmente se quebró. «¿Lo dices en serio? Te vas a quedar». «Me quedo. Por el dinero, a pesar del dinero, llámalo como quieras. Me quedo porque te quiero. Porque este es mi hogar. Porque prefiero ser tu compañera en esta montaña que una viuda rica en cualquier otro lugar». La atrajo hacia él, abrazándola con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. «Lo siento. Siento haber dudado de ti. Siento haber dejado que el miedo me volviera estúpido. Los dos tenemos derecho a tener miedo. Mientras lo tengamos juntos». Sarah se apartó para mirarlo. «Compañeros iguales. Compañeros iguales». Bear la besó y sintió como si se sellaran una promesa en todo. Afuera comenzó a caer la primera nevada importante de la temporada, cubriendo el rancho de blanco. Dentro del granero, dos personas se abrazaban y se permitían creer en cosas imposibles, en segundas oportunidades y fortunas inesperadas, en el amor que sobrevivía tanto a la pobreza como a la riqueza, en asociaciones construidas sobre algo más fuerte que las circunstancias. No tenían ni idea de que la prueba más difícil aún estaba por llegar. La semana siguiente, a la decisión de Sarah fue un torbellino de actividad y emociones. Se reunió con los administradores, firmó los documentos necesarios y aceptó formalmente su herencia. El abogado parecía complacido y desconcertado por su insistencia en el acuerdo de sociedad del rancho, pero redactó los documentos según sus deseos. «Muy inusual», comentó. «Según mi experiencia, la riqueza repentina tiende a separar a las personas, no a unirlas. Pero ustedes dos parecen decididos a hacer las cosas de manera diferente». «Así es», dijo Sarah con firmeza, con la cálida mano de Bear entre las suyas.
La noticia de la sociedad oficial se extendió por Prospect, generando exactamente los rumores que esperaban. La mitad del pueblo susurraba que Bear había manipulado a una mujer vulnerable. La otra mitad sugería que Sarah había perdido la cabeza, desperdiciando su fortuna en un ermitaño de la montaña. A ninguno de los dos les importaba. Se tenían el uno al otro, tenían sus planes, y tenían alces corriendo que llegarían en 2 semanas para la boda. Pero Thomas Garrett no había terminado. 3 días después de que Sarah firmara los documentos de la mina, el sheriff llegó al rancho con noticias desagradables. Garrett había presentado una impugnación formal a la reclamación de tierras de Bear, alegando irregularidades en la documentación original de la propiedad de hacía 15 años. Lo siento, McKenna, dijo el sheriff Dawson, moviéndose incómodo. Tiene abogados de Denver. Dice que tus límites se superponen con el territorio que compró al ferrocarril. Dice que has estado ocupando ilegalmente tierras que le pertenecen por derecho. Eso es mentira. La voz de Bear era peligrosamente tranquila. Presenté la solicitud correspondiente. Trabajé esta tierra durante 15 años. Hice todas las mejoras. Pagué todas las tasas. Esto es legal. Quizás sea así, pero Garrett tiene documentos que dicen lo contrario. Tendrás que comparecer ante el juez territorial cuando pase por aquí el mes que viene. Trae todas las pruebas que tengas. Después de que el sheriff se marchara, Bear se quedó en el patio mirando las montañas. Sarah vio cómo se encogían sus hombros, cómo envejecía 10 años en 10 segundos. Lo está haciendo por mi culpa, dijo en voz baja, porque lo rechacé y te elegí a ti. Lo está haciendo porque es un bastardo codicioso que quiere esta tierra y vio una oportunidad. Bear se volvió hacia ella con el rostro sombrío. Pero tienes razón en que tú eres el detonante. Si no hubieras venido aquí, si no estuviéramos juntos, no te atrevas a terminar esa frase. Sarah se acercó a él, feroz. Esto no es culpa mía, y no es un castigo por habernos elegido el uno al otro. Se trata de un hombre cruel que intenta quedarse con lo que no es suyo. Los documentos originales de la propiedad, la voz de Bear se quebró. Little Bird me ayudó a archivarlos. Su inglés era mejor que el mío. Si hay errores en la presentación, los corregiremos. Contrataremos a los mejores abogados. Lucharemos con tu dinero. Con nuestro dinero, nuestro rancho, nuestra lucha, nuestros recursos. Sarah le agarró las manos. Eso es lo que significa la colaboración. Bear, lucharemos juntos. Pero el estrés le pasó factura. Bear se volcó en el trabajo con una intensidad agotadora, como si de alguna manera pudiera conservar la tierra con la fuerza de su voluntad y su trabajo. Sarah pasó horas rebuscando entre sus viejos papeles, tratando de entender la reclamación de la propiedad y de identificar posibles puntos débiles en la impugnación de Garrett. Encontraron los documentos originales en una caja de hojalata estropeada que Bear guardaba debajo de su cama. Los papeles estaban amarillentos y manchados de agua. La letra clara de Little Bird aún era legible, pero los sellos oficiales se habían desvanecido. A Sarah se le encogió el corazón al revisarlos. Había errores, pequeños, una firma con fecha incorrecta, una descripción de los límites que utilizaba puntos de referencia en lugar de marcas topográficas adecuadas. Nada que invalidara la reclamación, pero suficiente para dar munición a un abogado decidido. No es tan grave como parece, le dijo a Bear, aunque su confianza se tambaleaba. La reclamación principal es sólida. Has hecho mejoras, pagado impuestos, mantenido la ocupación continua. Eso cuenta más que los errores en el papeleo. Contra el dinero de Garrett y los abogados de Denver, Bear se desplomó en su silla. Quizás debería vendérselo, aceptar lo que me ofrezca y seguir adelante. No. La voz de Sarah era firme. No, tú construiste este lugar. Es tu hogar, el trabajo de tu vida. No nos rendimos ante los matones. Ella escribió a Casters explicando la situación. Él respondió en pocos días, recomendando un abogado en Cheyenne especializado en disputas territoriales. Marcus Brennan tenía fama de ser brillante y despiadado, perfecto para enfrentarse al desafío de Garrett. Brennan llegó al rancho una semana después. Era un hombre compacto, de unos 50 años, con ojos penetrantes y un aire de autoridad competente. Pasó 2 días revisando todos los documentos, recorriendo los límites de la propiedad y entrevistando tanto a Bear como a Sarah sobre la historia del rancho. Se puede ganar,
dijo finalmente, extendiendo los papeles sobre la mesa de la cocina. El caso de Garrett se basa en un tecnicismo, un error de medición de 1872 que situó la línea de concesión de terrenos ferroviarios 15 metros al este de donde realmente estaba. Si se mantiene la medición original, una esquina de su propiedad se superpone técnicamente con los terrenos que compró Garrett. Por lo tanto, tiene razón. Bear palideció. Técnicamente tenía razón. Pero la ley no se basa solo en tecnicismos. Has ocupado y mejorado esta tierra durante 15 años. Presentaste la solicitud de buena fe basándote en la mejor información disponible. Has pagado impuestos y cumplido todos los requisitos de la ley de propiedad familiar. Tanto la ley de propiedad familiar como la ley territorial favorecen a los colonos que han realizado mejoras legítimas frente a los especuladores que compran a precio reducido a los ferrocarriles. Pero, ¿lo verá así el juez? Brennan esbozó una sonrisa. Los jueces de este territorio suelen simpatizar más con los ganaderos trabajadores que con los especuladores inmobiliarios ricos, especialmente cuando el especulador en cuestión tiene fama de ser un negociante astuto. Pero, para ser sincero, podría salir bien o mal. Tenemos que presentar un caso contundente que demuestre que tú eres el propietario legítimo, no solo legalmente, sino también moralmente. Durante las semanas siguientes, se prepararon para la vista. Brennan fue minucioso y exigente, y pidió documentación de todas las mejoras que Bear había realizado, el granero que había construido, el corral, el sistema de riego que había excavado a mano, la cabaña donde ahora vivía Sarah. Entrevistó a los vecinos que podían testificar sobre la ocupación continua y el buen carácter de Bear. Sarah coordinó todo utilizando sus nuevos fondos disponibles para pagar los gastos de los estudios, la documentación y los testigos. Pero la tensión se notaba en ambos. Bear se volvió callado y retraído, apenas comía. Sarah se volcó en los preparativos con una energía frenética, aterrorizada por la idea de que, si dejaba de trabajar aunque fuera por un momento, todo se derrumbaría. Sus planes de boda quedaron en el limbo. Running Elk llegó como había prometido, echó un vistazo a la situación y montó un campamento cerca del rancho para ofrecer su apoyo. Su presencia los tranquilizó a ambos, recordándoles que había cosas más importantes que la tierra y las batallas legales. «Olvidáis lo que es importante», les dijo Running Elk una noche mientras estaban sentados alrededor de su hoguera. «La tierra es solo tierra. Lo que importa es la vida que construís en ella, el amor que compartís. Eso es algo que ningún tribunal puede quitaros. Pero si perdemos el rancho», comenzó Sarah, «entonces construiréis juntos en otro lugar». El viejo trampero sonrió. «¿Creéis que me preocupa la tierra? He vivido toda mi vida moviéndome con las estaciones. El hogar no es un lugar. Lo que importa son las personas». Bear miró fijamente el fuego. «Este es el lugar donde enterré a mi esposa y a mi hija. Es donde reconstruí mi vida después de perderlas. Es donde Sarah me encontró. No puedo simplemente...» Su voz se quebró. «No puedo perderlo». «Entonces lucha», dijo Running Elk simplemente. «Pero lucha sabiendo que la tierra no te define. Tú te defines a ti mismo». 3 días antes de la audiencia, Sarah descubrió algo en la documentación presentada por Garrett. Estaba revisando copias de los registros de compra de sus tierras cuando notó una inconsistencia. La concesión ferroviaria que había comprado incluía una sección que supuestamente había sido topografiada en 1872, pero la empresa topográfica que figuraba en el documento no se había constituido hasta 1874. «Es una falsificación», susurró, mostrando los papeles a Brennan. «O al menos una invención. La medición en la que basa su reclamación no pudo haberse realizado cuando él dice que se realizó». Los ojos de Brennan se iluminaron. Eso es lo que necesitamos. Si podemos demostrar que la medición fue antedatada o falsificada, todo su caso se derrumba». Miró a Sarah con un nuevo respeto. «Tiene usted buen ojo, señora Hartwell». «En realidad», dijo Bear en voz baja, «será la señora McKenna, suponiendo que todavía tenga un rancho que ofrecerle». «Lo tienes», dijo Sarah con firmeza. «Y aunque no lo tuvieras, la oferta sigue en pie. Me voy a casar contigo, Bear McKenna. Para bien o para mal, a partir de ahora, si los alces corrientes lo permiten». Bear levantó la cabeza de golpe. «¿Por qué no? Ya hemos esperado bastante. Hemos dejado que el miedo y las circunstancias lo dicten todo.
Estoy harta de esperar. Se volvió hacia Running Elk. ¿Nos casarás esta noche antes de la audiencia? Así, pase lo que pase, lo afrontaremos como marido y mujer. Running Elk sonrió lentamente. Me preguntaba cuándo lo pedirías. Se casaron esa noche bajo las estrellas, con Running Elk oficiando una mezcla de tradiciones cristianas y Shoshone. Sarah llevaba un vestido sencillo y el collar Shoshone. Bear llevaba su mejor camisa y una mirada de asombro, como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo. Brennan y su asistente fueron los testigos, junto con dos ganaderos vecinos que habían acudido para apoyar el caso de Bear. La ceremonia fue sencilla y profunda. Se prometieron fidelidad mutua y se comprometieron a apoyarse en cualquier circunstancia. Running Elk los bendijo en Shoshone, invocando a los espíritus de las montañas para que velaran por su unión. Y cuando Bear besó a su esposa por primera vez como pareja casada, Sarah se sintió completa de una manera que nunca había imaginado posible. No importa lo que pase mañana, susurró Bear contra su cabello. Soy el hombre más afortunado del mundo. No es suerte, corrigió Sarah. Es elección. Esa noche, Sarah trasladó sus cosas de la pequeña cabaña a la casa principal. No fue una gran noche de bodas. Ambos estaban demasiado agotados y ansiosos por la audiencia, pero se quedaron dormidos abrazados en la cama que ahora era de los dos, y al menos durante unas horas, la incertidumbre del mañana no pudo afectarles. La audiencia estaba prevista para las 10:00 de la mañana. Llegaron temprano al juzgado territorial de Cheyenne. Brennan llevaba 2 maletines llenos de documentación. Garrett ya estaba allí con sus abogados de Denver, con aire confiado y presumido. El juez, un hombre curtido llamado Harlan Reed, tomó asiento y observó a ambas partes con ojos astutos. Se trata de una disputa territorial entre Thomas Garrett y James McKenna por aproximadamente 80 acres en la zona de Prospect Valley. Señor Brennan, usted representa a McKenna. Así es, su señoría. Y debo señalar que mi cliente se casó anoche con la señorita Sarah Hartwell. Ahora, señora McKenna, ella está aquí para apoyar a su marido. El rostro de Garrett se tensó al ver a Sarah sentada junto a Bear, con las manos entrelazadas, y sus abogados le susurraron con urgencia. El juez Reed asintió. Muy bien, señor Garrett. Usted presentó esta impugnación. Presente su caso. Comenzó la vista, y con ella la lucha por todo lo que Bear había construido, todo lo que habían construido juntos, todo lo que esperaban construir en el futuro. Sarah apretó la mano de Bear y él le devolvió el apretón. Fuera lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos, casados, unidos y unidos para siempre. Eso valía más que cualquier terreno. Pero, si Dios quería, también conservarían el terreno. Este tribunal, comenzó el juez Reed, con su voz resonando en la silenciosa sala, se creó para administrar justicia. No solo tecnicismos legales, sino justicia real, del tipo que honra el espíritu de nuestras leyes, no solo su letra. Miró a los abogados de Garrett. El documento de la encuesta que han presentado como base de la reclamación de su cliente es claramente defectuoso. Hace referencia a una empresa que no existía en la fecha indicada. Eso por sí solo plantea serias dudas sobre la legitimidad de la compra del señor Garrett. Garrett empezó a levantarse, pero su abogado lo detuvo. Además, continuó Reed, incluso si dejamos de lado la cuestión de la encuesta, este tribunal debe considerar el propósito y la intención de la ley de Homestead. Esa ley fue diseñada para fomentar el asentamiento, la mejora y el uso productivo de las tierras territoriales. El señor McKenna ha hecho exactamente eso. Durante 15 años ha ocupado, mejorado y mantenido la propiedad en disputa. Ha pagado todos los impuestos y tasas requeridos, ha contribuido al desarrollo de este territorio. El juez se volvió hacia Bear. Señor McKenna, su solicitud original contenía errores. En el futuro, le sugiero que consulte con un abogado para estos asuntos. Sin embargo, se trata de errores honestos cometidos de buena fe y no invalidan su reclamación fundamental. Usted ha cumplido todos los requisitos sustantivos de la ley de propiedad familiar. Sarah apretó la mano de Bear con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Señor Garrett, dijo Reed, enfriando el tono, usted compró terrenos al ferrocarril a precios reducidos, lo cual es su derecho, pero no puede utilizar levantamientos topográficos cuestionables para ampliar esa compra a un territorio que ha sido ocupado y mejorado legalmente por otra persona. Este tribunal no recompensará la especulación
y las maniobras legales por encima del asentamiento genuino y el trabajo duro. El mazo cayó con un fuerte golpe. Fallo a favor del demandado, James McKenna. Su reclamación de propiedad familiar es válida y seguirá siéndolo. Las líneas fronterizas se establecerán de acuerdo con su solicitud original, corregida por cualquier error de medición. Se deniega la reclamación del señor Garrett sobre la superficie en disputa. Por un momento, Sarah no pudo respirar. Entonces comprendió el significado de las palabras y se volvió hacia Bear, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Él parecía atónito, como si no pudiera creer lo que había oído. «Hemos ganado», susurró ella. «Oso, hemos ganado». Él la rodeó con sus brazos y la levantó del suelo en un fuerte abrazo. A su alrededor, la sala del tribunal estalló en murmullos. Brennan estrechaba la mano de su asistente, sonriendo. Running Elk, que había estado sentado en silencio al fondo, asintió con satisfacción. Garrett se levantó bruscamente, con el rostro manchado de furia. Empujó a sus abogados y se acercó a Bear y Sarah. «Esto no ha terminado, McKenna. Voy a apelar. Señor Garrett». La voz del juez Reed se me impuso. «Le aconsejo que no haga amenazas en mi sala y le aconsejo además que lo piense bien antes de presentar apelaciones basadas en la misma documentación defectuosa. Este tribunal no ve con buenos ojos los litigios frívolos o maliciosos». Garrett movió los labios, pero no le salieron las palabras. Finalmente, dio media vuelta y salió del tribunal, seguido por sus abogados. El juez Reed se acercó a Bear y Sarah. «Señor McKenna, señora Charlotte McKenna, enhorabuena por su matrimonio y por su victoria. Espero que disfruten de muchos años felices en esa tierra por la que han luchado tanto». «Gracias, señoría». La voz de Bear estaba cargada de emoción. «Gracias por ver la verdad. Se supone que la ley debe proteger a las personas honestas que realizan un trabajo honesto. Me alegro de haber podido defender eso hoy». Reed sonrió. «Ahora vayan a su rancho. Creo que tienen caballos que necesitan cuidados». Fuera del juzgado, el sol otoñal brillaba y calentaba. Sarah y Bear se quedaron en las escaleras, respirando el dulce aire de la victoria y el alivio. Running Elk se unió a ellos y les puso una mano en el hombro a cada uno. «Los espíritus favorecen a los que tienen un corazón sincero», dijo. «Hoy han estado con ustedes». Brennan salió con sus papeles. «Presentaré todos los documentos necesarios para que la sentencia sea oficial. En una semana tendrán la titularidad clara e indiscutible de sus tierras». Y señora McKenna asintió con la cabeza a Sarah. Su descubrimiento de la discrepancia en el levantamiento topográfico fue brillante. Quizás haya perdido su vocación como investigadora legal. Sarah se rió mareada por el alivio. «Me quedaré con los caballos. Gracias, pero le agradezco el cumplido». Esa noche celebraron en un modesto hotel de Cheyenne. Los cuatro, Bear, Sarah, Running Elk y Brennan, compartieron una comida y brindaron por su victoria. Pero tanto Bear como Sarah estaban ansiosos por volver a casa para ver su rancho con nuevos ojos, ahora que sabían que era realmente, legalmente e incuestionablemente suyo. A la mañana siguiente emprendieron el viaje de regreso a Prospect Valley. Cuando coronaron la última cresta y vieron el rancho extendiéndose ante ellos, el granero, el corral, los pastos con los caballos pastando tranquilamente, Bear detuvo el carro. «Míralo», dijo en voz baja. «Míralo de verdad». Sarah lo hizo. Vio el lugar donde se había arrodillado junto a la verja meses atrás, desesperada y sin esperanza. Vio el granero donde había dado a luz a Storm durante la tormenta. Vio la cabaña donde había encontrado refugio por primera vez. Vio la vida que habían construido juntos, acre por acre, día a día. «Hogar», susurró ella. «Hogar», asintió Bear. «Nuestro para siempre». Cabalgaron hasta el rancho, marido y mujer, socios en igualdad de condiciones, listos para construir el futuro por el que habían luchado tan duramente. 6 meses después, la primavera regresó a las montañas con su promesa anual de renovación. La nieve se retiró, los prados florecieron y el rancho prosperó de una manera que Bear nunca había imaginado durante sus años de soledad. El rancho Hartwell McKenna, el nuevo letrero, colgado sobre la puerta, tallado por Bear y pintado por Sarah, se había expandido exactamente como habían planeado. Habían contratado a 2 peones para ayudar con el creciente rebaño, jóvenes del pueblo que estaban agradecidos por el trabajo honesto y el trato justo. El programa de cría que Sarah había desarrollado estaba produciendo caballos que tenían demanda en 3 territorios. Pero más que el éxito empresarial,
El rancho se había convertido en algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Un verdadero hogar lleno de vida y risas. Sarah estaba de pie junto a la valla del prado, observando a Bear trabajar con un potro joven. Su mano descansaba sobre el pequeño bulto de su vientre, apenas visible todavía, pero inconfundible para ella. Aún no se lo había dicho. Quería esperar el momento adecuado para encontrar las palabras perfectas para una noticia que le parecía milagrosa después de todo lo que habían sobrevivido. Bear levantó la vista y se dio cuenta de que ella lo estaba observando. Su rostro se iluminó con la sonrisa que reservaba solo para ella, la que transformaba sus rasgos curtidos y le hacía saltar el corazón incluso ahora, después de meses de matrimonio. Le entregó la rienda del potro a uno de los peones del rancho y se acercó a ella. «Estás mirando fijamente», dijo, inclinándose para besarla. «Estoy apreciando», le corrigió ella. «Hay una diferencia». «¿Apreciando qué?» «Que me cubra de barro y pelo de caballo. Apreciando mi vida, a mi marido, mi hogar». Sarah sonrió. Todo. Bear la rodeó con sus brazos, con cuidado y delicadeza. Ahora siempre era cuidadoso con ella, como si fuera a desaparecer si la abrazaba con demasiada fuerza. Ella le había dicho innumerables veces que no iba a ir a ninguna parte, que estaba exactamente donde quería estar. Pero algunos miedos tardaban tiempo en desaparecer por completo. «Tengo noticias», dijo en voz baja. «Buenas noticias». «Oh». Bear se apartó para mirarla a la cara. «Vamos a tener que construir una guardería. La cabaña en la que yo vivía estaría bastante cerca de la casa principal, pero separada para que el bebé no moleste a los caballos cuando llore». Ella observó su rostro mientras él comprendía. Un bebé. Su voz se quebró al pronunciar la palabra Sarah. «¿Estás?» «Estoy de unos 3 meses. El médico de Cheyenne lo confirmó cuando fui a firmar los papeles de la mina la semana pasada». A Bear se le doblaron las rodillas. Sarah le agarró del brazo, riendo y llorando a la vez. «Quédate ahí, hombre de las montañas. Te has enfrentado a osos pardos. Seguro que un pequeño bebé no te asusta». «A mí me aterroriza», admitió con los ojos húmedos. «Sarah, ¿y si no puedo protegerte? ¿Y si pasa algo como antes?» Ella le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Bear McKenna, escúchame. Lo que le pasó a Little Bird y a tu hija fue una tragedia, pero no fue culpa tuya, y no va a volver a pasar. Tenemos médicos, tenemos recursos y nos tenemos el uno al otro. Este bebé va a estar bien. Vamos a estar bien. ¿Lo prometes?» «Prometo hacer todo lo que esté en mi mano para que así sea. El resto se lo dejamos a Dios y a los espíritus de las montañas». Ella sonrió entre lágrimas. «Pero sí, lo prometo». Bear la volvió a atraer hacia él y ella notó que temblaba. Alegría, miedo y asombro se mezclaban en él. Cuando finalmente habló, su voz sonó apagada contra el cabello de ella. «¿Un bebé? Vamos a tener un bebé. Nacerá en otoño, justo cuando los álamos se tiñen de dorado. No sé cómo ser padre. Ninguno de los dos sabemos cómo ser padres. Aprenderemos juntos, como hemos aprendido todo lo demás». Esa noche, compartieron la noticia con Running Elk, que había decidido pasar el verano cerca del rancho. El viejo trampero se rió con alegría y de inmediato comenzó a planear una ceremonia de bendición adecuada para cuando naciera el bebé. «Este niño nacerá en 2 mundos», dijo. «Anglo y Shoshone, montaña y valle, medicina poderosa, buena fortuna». También le escribieron a Margaret, la prima de Sarah, quien respondió con una carta llena de felicitaciones y una suave incredulidad por el hecho de que Sarah hubiera encontrado tanta felicidad en la naturaleza salvaje. «Confieso que no entendía tu elección», escribió Margaret, «pero al ver cómo escribes sobre tu vida allí, sobre Bear y el rancho, empiezo a ver la sabiduría que hay en ello. Has encontrado algo raro y precioso. Una verdadera pareja, un verdadero propósito. Te envidio por eso, prima». A medida que avanzaba el verano, llevaron a cabo sus otros planes. Sarah volvió a dar clases, pero en sus propios términos, en una pequeña escuela en la propiedad del rancho para los niños de las granjas de los alrededores. 3 días a la semana, 6 o 7 niños se reunían en la cabaña reconvertida para aprender, leer, hacer cálculos aritméticos y estudiar historia. El resto de la semana, Sarah trabajaba con los caballos y gestionaba el creciente negocio del rancho.
La mina seguía produciendo ingresos constantes, más de los que necesitaban para vivir cómodamente. Lo utilizaban para ayudar a otras familias con dificultades en el valle, ofreciendo precios justos por los productos y concediendo créditos a quienes los necesitaban. Los mismos vecinos del pueblo, que antes habían cotilleado sobre la conducta inapropiada de Sarah, ahora enviaban a sus hijos a su escuela y le pedían consejos sobre temas que iban desde la educación hasta los negocios. Incluso la señora Kemper, de la tienda general, se había ablandado. Aunque nunca se disculpó por su crueldad anterior, Sarah no necesitaba su disculpa. Había aprendido que la mejor venganza era una vida bien vivida, y ella estaba viviendo la suya al máximo. En una cálida tarde de finales de verano, Sarah y Bear subieron a la alta pradera donde él le había regalado las flores silvestres meses atrás. Las mismas flores florecían ahora en abundancia, pintando el suelo de colores brillantes. Desmontaron y caminaron entre las flores, cogidos de la mano. El vientre de Sarah estaba ahora redondeado y el bebé se movía activamente en su interior. Bear no dejaba de poner la mano sobre su vientre, maravillándose cada vez que sentía una patada. ¿Recuerdas cuando me arrodillé ante aquella verja? Recuerdo a una mujer que era más valiente de lo que creía, respondió Bear, lo suficientemente fuerte como para seguir adelante cuando tenía todas las razones para rendirse. No era valiente, estaba desesperada. A veces son lo mismo. Bear la atrajo hacia él y apoyó la barbilla sobre su cabeza. Recuerdo que pensé que probablemente debería rechazarla, que tener a alguien cerca complicaría las cosas, que estaba mejor solo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tus ojos. Cuando me miraste, vi a alguien que entendía la pérdida como yo. ¿Quién sabía lo que era que te lo quitaran todo? Hizo una pausa y vi a alguien que aún tenía esperanza en lo más profundo de su ser. Quería proteger esa esperanza, darle una oportunidad para que creciera. Hiciste más que eso. Me diste una vida, un propósito, un hogar. Sarah se giró en sus brazos para mirarlo. Me diste a ti. Nos dimos una segunda oportunidad, corrigió Bear, y le daremos a nuestro hijo una primera oportunidad de tener una vida basada en el amor, el trabajo y las cosas buenas que se obtienen al elegir el valor por encima del miedo. Se quedaron allí mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En unos meses nacería su hijo. En unos años, ese niño podría tener hermanos y hermanas. Construirían algo que duraría no solo un rancho, sino un legado de amor y compañerismo. Sarah pensó en la mujer que se había arrodillado en la puerta, con los ojos hundidos y sin esperanza. Pensó en el hombre que había respondido, solo y sumido en el dolor, y se maravilló de cómo una simple pregunta sobre caballos lo había cambiado todo. ¿Cuidarás de mis caballos?, le había preguntado Bear. Ella lo había hecho, y al cuidarlos, había descubierto que ellos la cuidaban a ella a cambio. Había encontrado un propósito, dignidad y un lugar al que pertenecer. Había encontrado el amor, el tipo de amor que te da una segunda oportunidad, que era aún más dulce por ser inesperado. La puerta seguía en pie al borde de la propiedad, desgastada y resistente. Cada vez que Sarah pasaba por delante, lo recordaba, no con dolor, sino con gratitud. Esa puerta había sido el umbral entre la desesperación y la esperanza, entre el final y el comienzo. Y al otro lado, un hombre de las montañas había estado esperando con una simple pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. A veces, la misericordia se parece a un trabajo cuidando caballos. A veces, la salvación viene vestida con franela y botas de trabajo, preguntándote si ayudarás con los animales. A veces, el momento más bajo de tu vida es realmente la puerta de entrada a algo que nunca imaginaste posible. Sarah había aprendido esa verdad, la había vivido y se la transmitiría a sus hijos. Que existen segundas oportunidades para aquellos lo suficientemente valientes como para llamar a las puertas y pedir ayuda, y para aquellos lo suficientemente generosos como para responder con misericordia en lugar de con juicio. Bajo el vasto cielo de Wyoming, con los brazos de su marido alrededor de ella y su hijo creciendo en su interior, Sarah Hartwell McKenna finalmente comprendió lo que significaba el hogar. No era un lugar, aunque el rancho siempre sería precioso, ni la seguridad, aunque ahora la tenían en abundancia. El hogar era elegirse el uno al otro cada día, a través de las tormentas y las victorias y todos los momentos ordinarios que había entre medias. El hogar era una relación construida lenta y cuidadosamente,
como un granero levantado tabla a tabla. El hogar era el amor que veía más allá de las apariencias, hasta los corazones heridos que había debajo, y elegía sanarlos juntos. Había encontrado su hogar y nunca lo dejaría escapar.